para conversar con vos, para charlar, para acercarte información, para trasladarte datos de la situación de nuestra provincia, del país, del mundo, en distintas circunstancias y con distintos temas. Hoy vamos a arrancar nuestra mañana justamente con un informe muy importante que tiene que ver con el estado de situación de las adicciones, del consumo en el mundo, en el país y por supuesto queremos saber qué pasa aquí en la provincia de Misiones. Para ello hay un observatorio de control de drogas y a cargo de él, de esta dirección general, está la ingeniera Liliana Pedrazzini, con quien ya estamos conectados vía Zoom en esta mañana. Hola Liliana, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días y muchas gracias por atendernos esta mañana. Hola, buenos días Marité y gracias a vos por invitarnos. Bueno, básicamente porque el días pasados estuvimos hablando, digamos, de todo lo que hace al trabajo del ministerio en sí y de la subsecretaría, cómo viene afrontando, digamos, todos los desafíos para trabajar aquí en la provincia de Misiones. Pero para poder hablar de esos desafíos necesitamos tener la esencia y saber datos concretos. Y ahí está el trabajo que justamente ustedes realizan desde el observatorio, ¿verdad? Así es, desde el Observatorio Provincial de Drogas se realizó, se lanzó hace muy pocos meses Ujú. un informe sobre el consumo problemático, tanto a nivel provincial, un poquito de información a nivel nacional y a nivel mundial. Sí. Esa información, como siempre, a disposición de los decisores, pero también la idea es que la población conozca cuál es la situación. Como siempre digo, debemos conocer no solamente por qué saber acerca de los números, no tenemos que recordar números, pero sí eso nos va a dar una aproximación, conocer, poder entablar después luego una conversación con nuestros hijos, poder Sí. ser agentes de protector, factores de protector para la población y para, bueno, nuestros hijos, si no estamos atravesando Ujú. un lugar decisor. Tenemos que conocer también la información y tenemos que conocer de números. Claro que sí. Y hablando justamente de lo que pasa a nivel mundial, arranquemos a ver por lo que pasa en el mundo entero. Sigue siendo uno de los grandes flagelos el consumo de drogas o el tráfico de drogas o bueno, todo lo que se puede encontrar en el mundo entero. A ver, si vamos a recorrer, no hay país que no tenga esta problemática, ¿cierto? Es así, más de 2 millones de personas se encuentran hoy atravesando el consumo problemático Ajá. y más de 580.000 personas mueren anualmente. Esto es un informe oficial de Naciones Unidas contra las drogas, en relación a las enfermedades asociadas al consumo problemático. Dentro de estas enfermedades, las principales tienen que ver con el HIV. Hay más de 1.400.000 personas que conviven con HIV hoy, asociada al consumo de sustancias. Ujú. Y más de 5 millones conviven con HIV y hepatitis C, también atravesada por el consumo problemático. Ujú. Estos son los datos a nivel mundial de lo que sucede hoy por hoy y por supuesto donde se hace mucho hincapié. La Argentina, por sobre todas las cosas, tuvo su momento con X temas, ¿no? Por ahí se conocieron mucho sobre una sustancia, después sobre otra sustancia. Básicamente, ¿cuál es la situación hoy en la Argentina y cómo se posiciona Argentina frente a otros países del mundo en cuanto al consumo? Bien, la Secretaría de Políticas Integrales para las Drogas, que es la CEDRONAR, Ajá. también realiza un informe anual sobre la situación de las personas que se acercan a ser atendidas en los distintos centros de CEDRONAR, Ujú. ¿sí? En este caso, es un dato llamativo que las personas que se acercan a solicitar ayuda se encuentra en un 70% entre los 18 y 36 años de edad, Ajá. muy jóvenes, ¿sí? Y el 88% de las personas son del sexo masculino, O sea, ¿sí? sí o sí son hombres los que más consumen frente a las mujeres. O que solicitan ayuda, O que ¿sí? solicitan ayuda. Ah, mira vos, Pero claro, asisten a los centros, ¿sí? claro, Asisten claro. a los centros a solicitar ayuda. Un dato importante, porque aquí también tenemos que conocer un poco sobre los distintos tipos de sustancias, ¿sí? Tenemos sustancias legales y sustancias ilegales. Y a veces consideramos que dentro de las legales tenemos el alcohol, el tabaco, ¿sí? Ujú. Psicofármacos, y dentro de las sustancias ilegales, marihuana, cocaína,
y sus distintos derivados, ¿sí? Sí. Y a veces consideramos que las sustancias legales son menos perjudiciales para la salud que las ilegales, ¿sí? Y un dato importante cuando se les consulta a las personas que asisten a los centros a solicitar ayuda, cómo se iniciaron en el consumo, en las adicciones, fíjate que el 48% manifiesta que se inició con el consumo de marihuana y seguido el 27% con el consumo de alcohol. Fíjate que acá tenemos dos tipos de sustancias, Claro. ilegales y las sustancias legales. No son menos perjudiciales para la salud y son un canal de entrada para poder llegar a una situación de adicción. Claro. Sin embargo, cuando se le consulta qué sustancias consumen al momento de llegar a los centros, ¿sí? La principal sustancia tiene que ver con la cocaína, seguida del alcohol y la marihuana, ¿sí? Claro. También sí. A nivel nacional y a nivel provincial coincide con que hay una mayor predominancia del sexo masculino a solicitar ayuda, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de adicciones, hablamos de factores, como te dije, factores de riesgo y factores de protección. Claro. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Hay muchos, ¿sí? Uno de ellos tiene que ver con la situación geográfica donde nos encontramos, ¿sí? Por ejemplo, un informe también del Ministerio de Seguridad de la Nación especifica que para el año 2016 y 2018, entre esos años, el 68% de las incautaciones de marihuana a nivel nacional se realizaron en la provincia de Misiones, ¿sí? Esto es un factor de riesgo. ¿Qué quiere decir? Claro. Que la provincia es un lugar, ya sea de paso, ¿sí? o de llegada de estas sustancias ilegales, ¿sí? Un puente, el paso, el túnel, vaya, póngale uno el nombre que quiera, digamos, ¿no? Pero acá la provincia es la que está inmersa entre otros dos países, recordemos. Por eso también justamente es zona tan fronteriza que cabe recalcar, digamos, estos datos. Tenemos 90% de nuestro territorio que es frontera, tanto con Paraguay y Brasil, y solamente el 10% con Corrientes. Claro. Todo el resto es frontera, ¿sí? Así también, dentro del Centro Manantial, que es uno de los centros gratuitos, por supuesto, del cual depende del Ministerio de Prevención de Adicciones, también se pudo analizar las atenciones que se realizaron para el año 2019, con 8.512 turnos generados dentro de Manantial. Y aquí también tenemos que destacar que las personas que asisten a Manantial a solicitar ayuda, en un 46%, ¿sí? se encuentran entre el rango etario de 12 a 26 años de edad. Fíjate, 12 años de edad y ya asisten a los centros a solicitar ayuda. Bueno, y en ese caso, y me quiero detener ahí, porque eso es terrible, una edad muy pequeña, muy baja para comenzar, digamos, a consumir. Y en ese caso vendría a ser esto que se conoció mucho, que fue adicciones por, cigarrillos o marihuana, o puede ser también inhalación de Poxipol o Puxirrano o algo de esto, ¿no? También, ¿puede ser? Así es. Consideramos también que si un adolescente o un niño solicita ayuda a los 12 años, quiere decir que el consumo comenzó mucho antes. Mucho antes, sí. Así es. O sea, a los 12 años ya llegan con una situación de adicción, por lo cual su inicio fue mucho antes. Sí. También dentro de las atenciones que se realizaron en Manantial, predomina el sexo masculino, al igual que en Nación, ¿sí? Y dentro de esto que vos me decías, qué tipo de sustancias consumen, en ambos sexos predomina el consumo de el alcohol, el tabaco, la marihuana y la cocaína. Wow. ¿Sí? Esos son los tipos de consumos habituales por los cuales llegan al centro Manantial a ser atendidos. Bueno, y te quiero preguntar, discúlpame Liliana, y te quiero preguntar en este caso,
¿De dónde también se puede establecer de dónde provienen todas estas sustancias, cómo las obtienen también? ¿Hay un trabajo inteligente en este caso de poder saber desde dónde aparece, digamos, la droga para ese consumo de estos menores o adolescentes o mayores después, obviamente? Si bien esa pregunta no está dentro de este informe, Sí. ¿sí? Pero por supuesto, como te dije recién, la situación geográfica en donde se encuentra la persona Mm, tiene que ver con dónde la obtiene, ¿sí? sí. Bueno, en los barrios sabemos que este consumo está, la venta de dosis muy bajas está, Ujú, eh, no tiene que ver tampoco con ningún barrio en particular, si bien hay zonas más calientes, tanto a nivel provincial como en Posadas, sí. pero el consumo no tiene que ver con una situación social, el consumo está en todos lados. Y si estamos hablando de consumos de sustancias ilegales. Claro, Las claro. legales, por supuesto, en todos lados. Ujú, Todavía solemos ver, podemos ver que hay niños, adolescentes, ¿sí? Buscando o comprando alcohol en los distintos kioscos, ujú. negocios, no así en los supermercados grandes. Sí. Sabemos que la venta no está permitida, pero de igual manera la venta está. Ujú, ¿Sí? Por eso siempre es importante sí. recalcar tanto las sustancias legales e ilegales que no son menos perjudiciales y también lleva a una adicción. ¿Sí? Ujú, ujú. Esto significa y entonces un llamado de alerta enorme para toda la población en general, porque quiere decir que todo esto, la cantidad de sustancias que me habías mencionado recién, que son las que se detectan a través de esas consultas y esas intervenciones que se hacen desde el Centro Manantial, significa que todas ellas están presentes aquí, en la ciudad de Posadas, en el interior de la provincia, digamos que están presentes en pequeñas dosis, como bien decís, ¿no? Pero que están y le puede llegar a cualquiera de nuestros hijos e hijas, y es por lo cual hay que seguir luchando. Y ahí también viene un trabajo de prevención, ¿no? Que ahí es donde también el ministerio trabaja en las tareas de prevención. Ustedes en la detección, en los números, en los casos, llevar el informe para después trabajar también en el tema preventivo. Así es. Generalmente la pregunta Mm, es, bueno, ¿qué hago si mi hijo está consumiendo? ¿Qué hago si tengo un familiar que está atravesando el consumo problemático? sí. Preguntémonos primero qué hago para que no llegue a eso, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores de protección que hacen que mi hijo no llegue a eso o cualquier familiar, ¿sí? Sí. Uno de los principales factores de protección tiene que ver con la familia. Mm, ¿Sí? Ese es el principal factor de protección. ¿Cuándo me siento a hablar con mi hijo? ¿En qué momento? Desde muy pequeño. ¿Sí? Desde el nivel inicial nosotros tenemos que empezar a construir, ¿sí? Esa autoestima del niño. ¿Por qué el niño o el adolescente? Nosotros estamos viendo en las estadísticas que son los más afectados, porque ellos están pasando por una situación, por la adolescencia, ¿sí? En esa adolescencia hay muchos cambios físicos, emocionales, psicológicos que ellos están sufriendo, ¿sí? ujú. Si nosotros no trabajamos el autoestima del niño, si no hablamos con los niños desde muy pequeño, no podemos después pedir que el niño tome una decisión acertada, Ujú. ¿sí? Que después tenga la fortaleza de decir, no, yo no quiero eso, ¿sí? Porque antes no lo trabajamos. ¿Cuándo empezamos a hablar con ellos? ¿A los 15, 16 años? No. No, comenzamos a hablar mucho antes. Ujú, Para poder hablar tenemos que estar informados, ¿sí? Tenemos que conocer de la temática. ujú. Y esa es la idea y por eso nosotros presentamos esta información a toda la sociedad para que nos vayamos preparando de a poco, ¿sí? Ujú. El autoestima del niño, poder escuchar, poder hablar con ellos, poder saber cómo se están expresando, Ujú. poder hacer esa lectura de ellos antes de que lleguen a la situación de consumo. Claro que sí. Y un dato importante que también forma parte de este informe tiene que ver con esta situación de pandemia también, porque entre el encierro o el estar todos en casa, el no encontrarse en las fiestas, hubo algunos datos que fueron muy importantes, ¿no? El menos consumo de alcohol en cuanto a los jóvenes por algún lado o el menos consumo de otras sustancias por el otro. ¿Qué arrojó el informe precisamente sobre este tiempo, ¿no? De cuarentena frente al COVID-19? Así es, bueno, en el mes de mayo también desde el Ministerio de Prevención de Adicciones hicimos una encuesta donde obtuvimos 1930
30 respuestas, Ujú. encuesta anónima, por supuesto, y Sí. virtual, donde también han participado muchos jóvenes, Ujú. ¿sí? De esta encuesta. Y como datos importantes a ser mencionados, tiene que ver que cuando, por ejemplo, nosotros consultamos acerca del consumo de tabaco, Sí. ¿sí? En un 53% de personas manifestaron que no habían consumido tabaco en algún momento de su vida, ¿sí? Pero cuando se pregunta a la población en general si el consumo de tabaco es perjudicial para la salud, ¿sí? En un 98% considera que sí, es perjudicial para la salud. Sin embargo, siguen consumiendo. Así también se pudo detectar en esta encuesta que manifestaron que este aislamiento fue como una vía para poder dejar de fumar, ¿sí? Podían salir menos, lo tomaron como una excusa para poder iniciar un tratamiento y dejar de fumar, ¿sí? Sin embargo, las edades de inicio de las personas que sí fuman actualmente tiene que ver con los 12 años de edad. Así también manifestaron edades entre 7 y 8 años de inicio del consumo de tabaco, ¿sí? Uy. Recuerden, No el lo puedo 90. creer, lo que me estás contando no lo puedo creer. 7 u 8 años ya fumando. Así es, así es. No, me cuesta creer. La verdad, no, sí, porque ver a un chico, un niño con un cigarrillo en la mano, no lo visualizo, digamos, ¿no? Pero que es un Pero dato a impactante. veces tiene que ver también con esto que te digo, de este paso por la adolescencia y con querer probar, experimentar. Mm. Me invitaron a pertenecer a un grupo, ¿sí? Tiene que Ojo, ver con eso. Liliana, hay un dato importante que quiero recordar porque esto yo recuerdo de mi niñez. A veces los papás le decían, anda, Tomás, prendeme el cigarrillo y que vaya el nene y prenda o la nena y prenda, digamos, en la cocina porque no tiene un encendedor. Y ese es el primer paso para que el chico agarre también, ¿eh? Así es, ¿No? comparto. Dios mío. Bueno, seguimos. Mira, Sí. recordemos, ¿sí? El 98% de las personas considera que fumar es perjudicial para la salud. Ujú. Ahora, cuando hablamos del alcohol, ¿sí? Fíjate, el 89% de las personas manifestaron consumir alcohol en algún momento de su vida, ¿sí? Y cuando le preguntamos sobre el riesgo del consumo para la salud, solamente el 34% de las personas consideran que el alcohol es perjudicial para la salud. Anteriormente, vimos que uno de los canales de entrada para el consumo problemático es el alcohol. El alcohol. Y acá, esto que vos decías, Marité, recién, la naturalización del consumo, ¿sí? Un cigarrillo, prefiero que tomes en casa, toma Claro. conmigo, entonces yo te enseño a tomar, ¿sí? Yo te llevo y te traigo, entonces vos podés tomar y no te pasa nada. Entonces estamos naturalizando más aún el consumo de alcohol. Claro. Sustancias legales, dijimos, y una de las vías de inicio para el consumo problemático. El alcohol es, bueno, dentro de los factores de riesgo, tiene que ver también con la genética, tiene que ver con esto de los padres como modelo, esto de pensar de que, esto que pensábamos siempre, una copita de vino todos los días hace bien, entonces estamos naturalizando el consumo y no consideramos que es una situación de riesgo para la salud. Está bien. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que muchas veces cuando uno habla de qué situación de riesgo, uno habla en general y dice es perjudicial para la salud. Pero ¿en qué perjudica? A veces el no conocer en qué perjudica, cuál es el resultado, digamos, final del consumo de alcohol o del consumo de tabaco, del consumo de estupefacientes, qué es lo que nos genera, qué es lo que o degenera de nuestro cuerpo, digamos. Al no conocer eso, por eso tampoco es tan impactante, ¿no? Por ahí hace falta un shock de eso, de mostrarte un pulmón, de mostrarte una boca cancerígena llena de cáncer por fumar, un paladar, qué sé yo, no sé, cosas que realmente le impacte a la gente. Por eso estaba buena lo de la campaña de tabaco, cuando atrás de los cigarrillos le ponían una imagen como diciendo, bueno, esto te puede llegar a pasar a vos, ¿no? Fumador. Pero con el alcohol no pasa eso. Como vos decís, es una cuestión de naturalizar y bueno, mientras estemos en casa está todo bien. Total, no salí, no vas a chocar, no vas a pegarte con nadie, no vas a generar problema, nos quedamos en casa. Ahí está el problema.
o las famosas previas que hacen los adolescentes, Tal cual. donde los adultos disponemos de la casa porque consideramos que es más seguro que tomen en casa, que compramos las bebidas, ¿sí? Y consideramos que de esa manera lo estamos protegiendo, ¿sí? Tiene que ver también el uso es el que inicia como una prueba. Después el abuso, donde el adolescente o las personas consideran que lo van a poder manejar. Esto es uno de los principales pensamientos de los adolescentes. Lo voy a poder manejar, yo lo controlo. Claro. Y del abuso a la adicción hay un paso muy pequeño, ¿sí? Y tiene que ver también, insisto, con la situación en que nos encontramos. No solamente hablar de adolescentes, una depresión, la pérdida de un ser querido, ¿sí? Cómo manejamos nosotros esas crisis, tiene que ver con que las adicciones puedan entrar en nuestras vidas, ¿sí? También en esta encuesta lo que pudimos detectar, se consultó, si una persona estuviera atravesando una situación de consumo problemático, o si un familiar estuviera atravesando una situación de consumo, ¿a quién acudiría para solicitar ayuda? ¿A quién confiaría, Claro. ¿sí? Para poder hablar? ¿Y qué contaron? Fíjense que en un gran porcentaje acudirían a especialistas de la salud, médicos, psicólogos, psiquiatras, ¿sí? Pero la segunda opción serían familiares y amigos o comunidades de fe, ¿sí? Iglesias Mira. de distintos credos, ¿sí? Por lo cual nosotros consideramos que las comunidades de fe no son la estructura, la iglesia. La comunidad de fe, la iglesia somos nosotros, somos las personas que conformamos esas comunidades de fe. Sí. Por lo tanto, nosotros somos personas a las cuales en algún momento podrían llegar a confiarnos esta situación o a solicitarnos ayuda, ¿sí? Para lo cual nosotros tenemos que estar preparados, ¿sí? Debemos prepararnos, conocer qué hay en la provincia, qué tipo de sustancia, cuáles son las edades en las que hay mayor prevalencia de que una persona pueda consumir, ¿sí? Entonces nosotros también desde el Ministerio de Prevención de Adicciones estamos realizando capacitaciones, empezamos la segunda capacitación esta semana presencial, en iglesias, por supuesto, con el protocolo que corresponde, y como no pueden asistir tantas personas, también estamos realizando esta misma capacitación a nivel virtual, ¿sí? Dentro de esta encuesta, también nosotros pudimos hacer un corte y poder ver qué piensan, como vemos que los adolescentes son una población en riesgo, qué piensan los adolescentes acerca del consumo de estas sustancias, ¿sí? Te cuento, Marité, también que a nivel, cuando preguntamos sobre el tabaco, el consumo del tabaco, actualmente el 73% de los jóvenes no consumen tabaco. Sin embargo, el 50% manifestó haber probado. ¿Qué quiere decir? Que un 23% de los jóvenes probaron y lograron, ¿sí?, no seguir consumiendo tabaco. Pero sin embargo, acá hay un dato importante. Nosotros dijimos anteriormente que los adultos o la población en general, en un 98%, consideraba que el tabaco es perjudicial para la salud. En los jóvenes, ¿sí?, entre 9 y 26 años de edad, que fueron ese corte que hicimos, solamente el 77% considera que es perjudicial para la salud el tabaco. Entonces, acá ya tenemos un porcentaje un poco más bajo, ¿sí?, donde ellos naturalizan o consideran que el tabaco no es perjudicial para la salud, ¿sí? Y también las edades de inicio, entre 14 y 17 años de edad. Cuando hablamos del alcohol, el 90% de los jóvenes manifestaron haber consumido ya alcohol en algún momento de su vida, ¿sí? Y sin embargo, solamente el 24% considera que el alcohol es perjudicial para la salud. ¿Sí? Ellos consideran que el alcohol no es perjudicial para la salud y todos estos pensamientos que nosotros ya hablamos acerca de que lo pueden manejar, ¿sí? Y si hablamos, en este caso, del consumo de otras sustancias, referencia aquí también del policonsumo, cuando mezclan distintos tipos de sustancias, el 73% de los jóvenes, ¿sí?, que manifestó haber consumido algunas sustancias, están atravesados por el policonsumo. ¿Qué tiene que ver con
tabaco, marihuana, alcohol, la mezcla de estos consumos, ¿sí? Marihuana y tabaco, marihuana y alcohol, aparece la cocaína, aparecen los tranquilizantes y otros tipos de sustancias a edades muy tempranas. El policonsumo a partir de los 15 años de edad, ¿sí? Impresionante, ¿no? 15 años de edad, policonsumo, o sea, consume de todo un poco, ¿eh? Así es, Y así ahí está el dato que es muy importante como para poder tener en cuenta esto de la situación de pertenencia, de pertenecer a un grupo, de querer estar al nivel de los otros, de querer ser aceptado. Muchas veces hace que dale, porque todos están fumando, yo también tengo que agarrar para poder formar parte. Porque todos están tomando, yo también tengo que tomar, porque si no soy el bicho raro del grupo. Porque, ¿no? Estas situaciones que se van dando justamente en esta edad en donde uno busca asentar hasta su personalidad o su identidad propiamente dentro de la adolescencia que está atravesando. Así es. También comentarte experiencias que nos llegan al centro, al Ministerio de Prevención de Adicciones, donde nosotros también salimos a los barrios, escuchamos, ¿sí? Este trabajo de prevención y muchos casos de madres, ¿sí? Que manifiestan, mi hijo es excelente alumno, se destaca en el deporte, ¿sí? Y me encuentro con que se encuentra consumiendo algún tipo de sustancia, ¿sí? Claro. Entonces, pensar que, yo siempre digo, estos números, estos gráficos, nosotros hablamos de porcentajes, son tan fríos, ¿sí? Pero detrás de cada uno de esos números, de esos porcentajes, hay un adolescente, hay una persona y una familia y una sociedad atravesada por el consumo, ¿sí? Por más que sea una persona o más, están atravesando por el consumo problemático y no estamos ninguno exento de que nos pueda pasar. Por eso, ¿sí? Por eso tenemos que prepararnos como sociedad, como responsables de una familia. Hoy las familias también son una situación, puede ser un factor de riesgo o de protección. ¿Sí? Sabemos que las situaciones que se encuentran en la familia de violencia, de abuso, de maltrato, están atravesados también por el consumo de sustancias. Muy ¿sí? bien. Importante todos los datos que hemos repasado, que hemos visto y que forman parte de este informe, que lo tenemos también nosotros aquí, que está muy bueno porque fue a parar a manos de todos los medios de comunicación también. Hay que difundirlos, hay que contarlos, mostrarlos. Estuvo bueno el poder charlarlo y ver cómo también estos datos sirven para poder tener en cuenta el panorama con el que uno cuenta para poder empezar a trabajar o delinear políticas de acción precisas para poder combatir este flagelo y por otro lado también ayudar a las personas que así lo necesitan. Liliana, te agradezco un montón el hecho de poder charlar contigo en esta mañana y poder hablar de todos estos datos que son realmente datos para que prestemos mucha atención y hagamos ese clic de empezar ya a hablar con nuestros chicos de chiquititos, ¿no? Advertirles sobre todo esto. ¿Algo que quieras recordar, recalcar a la población? Te escuchamos. Nada, que desde el Ministerio de Prevención de Adicciones estamos constantemente realizando capacitaciones, sí. Próximamente también a la población docente, no solamente docentes, equipos DAE, preceptores, directivos, y acercarse a los centros de asistencia. En la provincia hay muchos centros de asistencia, tanto de Alcohólicos Anónimos, cesación tabáquica y otros tipos de adicciones. Así que bueno, insisto, prepararnos, leer, estar informados para no llegar a una adicción. Muy bien. Liliana, gracias nuevamente. Un placer charlar contigo y bueno, saludos para vos, para todo el equipo que trabaja allí en el Ministerio. Muchas gracias. Gracias, Marita. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos escuchando a la ingeniera Liliana Pedrazzini. Con ella estábamos hablando. Ella está a cargo, casi el apellido suyo, ¿no? Usted es Pedrazzi, ella es Pedrazzini. Ahí está. Bueno, y completando un poco la información que los otros días ya con el mismo ministro, después con el subsecretario, ahora con ella, con la ingeniera, estuvimos profundizando todo el trabajo que viene realizando este ministerio y cómo obtiene estos datos también, que realmente a mí me preocupa un montón, que los chicos tan chiquitos ya arranquen con esta situación, ¿no?, de consumo. La verdad que es alarmante. Por eso hay que hablarle a los niños, no hay que tener miedo ni vergüenza de contarles esto,
primero, como padres, informarse bien para después transmitirle a los chicos la información precisa para que sepan que en nuestro mundo parece color de rosa algunas cosas, pero no todo es color de rosa. Pero podemos hacer un mundo color de rosa si queremos, si nos proponemos. Va a costar mucho, pero tenemos que hacerlo. Muy bien, tenemos muchos otros temas.